basando en la parte de la guía de la UNAM, vamos a empezar con las matemáticas ya, los números enteros, repasar un poquito los números enteros, es con lo que vamos a iniciar el día de hoy para ver también un poquito de fracciones. Entonces voy a empezar acerca a platicar algunas cositas acerca de los números enteros y a veces donde se llegan a equivocar más, ir resaltando esa parte. Bien, pues comenzamos. Vamos a empezar acerca a hablar de los números. Los primeros números que ustedes llegan a ver en matemáticas son los números naturales y los números enteros. Entonces, los números naturales son los números que empiezan a partir del 1, se van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y así se van y continúan hasta el infinito, ¿vale? Esto se va hasta el infinito. Esos son los números naturales, empiezan a partir del 1 y también se trabaja con otros números que son los números enteros. Los números enteros son los números que son negativos, por ejemplo, vamos a poner aquí puntos suspensivos, no sé, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así se va hasta el infinito. Y aquí también tenemos al infinito de los números negativos. Entonces, vamos a estar trabajando el día de hoy, vamos a repasar algunas cosas con estos números naturales y los números enteros. Hacia la izquierda tenemos los negativos, hacia la derecha tenemos los positivos. Ustedes deben de saber ya en la recta numérica, si yo tengo aquí mi recta numérica, como es una recta, siempre se le colocan puntas de flecha en los extremos para indicar que la recta continúa. Para eso son las puntas de flecha, para indicar que la recta está continuando. Al centro, pues está el 0. El 0 no tiene signo, chicos. El 0 no es ni positivo ni negativo. No se le escribe un signo, ¿vale? Entonces, ese no es ni positivo ni negativo. Hacia la derecha del 0, siempre hacia la derecha van a estar los números positivos. Siempre. Y hacia la izquierda van a estar los números negativos. A la izquierda del 0 están los números negativos. ¿Qué pasa con esos números negativos? Pues aquí empezamos a partir del menos 1, del menos 2, del menos 3. Son números negativos, menos 4, y aquí tendríamos el 1, el 2, con los números positivos, 3, 4, 5, 6. Aquí nos vamos hacia el infinito de los números positivos y del lado izquierdo hacia el infinito de los números negativos. Algo que ustedes tienen que dominar es que cuando nosotros nos movamos hacia la derecha, cuando vayamos hacia la derecha, los números cada vez son más grandes, los números son mayores. Y cuando nos movamos hacia la izquierda, los números cada vez son más pequeños, los números son menores cuando estemos a la izquierda. Entonces, a la derecha son mayores, a la izquierda son más pequeños. Si yo estoy comparando dos números, como por ejemplo, el 3 lo comparo con el 5, que es un ejemplo muy sencillo como primer ejemplo, vamos a colocar en estos los símbolos de menor, mayor, igual. Este símbolo, pues es el símbolo de menor, este es el símbolo de mayor, y este pues, es el símbolo de igual. Algo que ustedes tienen que saber es que la palabra menor nos va a significar irnos hacia la izquierda, ¿vale? A la izquierda del número, eso es menor. Cuando usemos el símbolo de mayor es porque nos estamos moviendo hacia la derecha. Entonces, así es como referenciamos e identificamos cómo son los números. Siempre tomamos como referencia el número de la izquierda y decimos, ubicamos el 3, ¿qué pasa con el 3 en comparado con el 5? El 3 está a la izquierda del 5 o a la derecha, pues sabemos que el 3 está a la izquierda del 5 y como está a la izquierda, pues lleva el símbolo de menor. El 3 es más pequeño que 5. Siempre tomamos como referencia el número de la izquierda y lo comparamos con el de la derecha. Vemos si el número de la izquierda se encuentra
Si este número que está aquí, que es el 3, se va a encontrar a la izquierda o a la derecha del número. Ya si está a la izquierda, usamos el símbolo de menor. Si está a la derecha, usaremos el símbolo de mayor. Normalmente cuando son pequeños, así como este ejemplo, pues es muy sencillo. Lo mismo si yo pongo aquí 10 y pongo el 7, pues sabemos que el 10 está a la derecha del 7, ¿no? Entonces el 10 es más grande que el 7, por lo tanto iría el símbolo de mayor. Si yo comparo dos números, por ejemplo, un número negativo, menos 4, con un número positivo que es 2, como los números negativos siempre están a la izquierda, los números negativos siempre van a ser más pequeños que un número positivo. Siempre que estemos comparando esto, aquí vamos a escribir el símbolo de menor. Esto indica que el menos 4 es más pequeño que el 2, porque el menos 4 se encuentra hacia la izquierda del 2. Pero también no es lo mismo que me lo pongan así a que me pongan el 2 de la derecha y el menos 4 de este lado. Ahí cambia el símbolo, porque ahora siempre nuestra referencia es este número que se encuentra aquí. Y ese es el que tomamos como base. Y ahora el 2 pues es más grande que menos 4, por lo tanto el símbolo va así, diciendo que el 2 es mayor que el menos 4, estableciendo que el 2 positivo está a la derecha del menos 4. Y así es como vamos a ir escribiendo estos símbolos. Esto generalmente causa confusión y cuando se tiene más confusión es cuando yo les pongo números así. ¿Qué símbolo va ahí, chicos? Si pongo menos 7 y menos 5, ¿qué símbolo voy a escribir? ¿Menor o mayor? Mayor. El menos 5. Ubiquen aquí en la recta numérica. ¿Dónde está el menos 5? Si aquí está el 0. El mayor es menos 5. El menos 5 está aquí y el menos 7 está aquí. Estos son números negativos. Aquí les expliqué hace un rato. Mientras más a la izquierda esté un número, más pequeño es. No se de cuando son negativos, no se vayan porque aquí dice 7 y aquí dice 5, no. En este caso el 7, el menos 7 es más pequeño que el menos 5. El menos 5 está más hacia la derecha, por lo tanto aquí el símbolo correcto es escribir este símbolo que es menor. El menos 7 es más pequeño que menos 5. Lo mismo si yo escribiría aquí, si yo tengo el menos 1000 y el menos 1, pues el menos 1000 está muchísimo más hacia la izquierda, por lo tanto es más pequeño. Mientras más a la izquierda esté el número en la recta numérica, más pequeño es. Por lo tanto, el símbolo es este. El menos 1000 es más pequeño que menos 1. Dime, Irene. Es como llamar cero, ¿no? El que esté más pegado al 0 sí es el mayor. Pero también esto, si yo lo escribo al revés, pues cambia otra vez el símbolo. ¿Qué pasa si yo les pongo a ver aquí en el ejemplo 7? Si yo les pongo que tenemos, por ejemplo, aquí el menos 3 con el menos 5, por ejemplo, ¿qué símbolo va ahí? Mayor. El símbolo de mayor, el menos 3 es mayor que el menos 5. Este símbolo es así. Y es por la ubicación en la recta numérica. Tienen que ubicar cómo van los números. Aquí como los números negativos van creciendo hacia la izquierda, pues se van haciendo cada vez más pequeños. Ahí no aplica la regla de que 5, 7 o el 5 es más pequeño que el 7. No pasa así en los números negativos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Tener claridad cuando escribimos los símbolos de menor, mayor o en el caso del igual. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. ¿Puedo borrar? Sí. Bien, siguiendo con esta temática del menor mayor, muchas veces a ustedes les piden o tienes que hacer rápido una operación con estos símbolos que están aquí. Y uno de los errores que llegan a cometer en este tipo de ejercicios es empezar a multiplicar los signos. Ese es un error gravísimo. No puedes multiplicar los signos. Los símbolos de multiplicación es que te pongan a ti el por, bueno, el punto, así. Ahí sí estás multiplicando los signos. Que te lo escriban entre paréntesis, ahí sí estás multiplicando los signos.
que te lo escriban entre corchetes también indica multiplicación de signos. Todos estos símbolos son multiplicación, que me pongan el -3 por -4, eso sí es multiplicación. Todos estos ejemplos que están aquí indican que tienes que multiplicar los signos, porque ahí están los símbolos. El puntito sabemos que es un por, los dos paréntesis juntos indican multiplicación, dos corchetes juntos indican multiplicación. Este símbolo del tachecito o de esta cruz así indica multiplicación. Entonces, estas sí son multiplicaciones, pero si a mí me escriben solamente esto así, ahí no hay ninguna multiplicación indicada, por lo tanto, jamás en la vida multipliquen los signos, no se multiplican. Estos son sumas y restas. Si tú no ves explícitamente escrito el punto, el paréntesis o el tachecito de la multiplicación, no tienes por qué multiplicar los signos, no lo hagas, muchos lo hacen y eso está mal. Entonces, repito, si no ves literalmente escrito el puntito o el tachecito o el paréntesis o los corchetes o las llaves, no multipliques los signos porque no se deben de multiplicar, simplemente es sumar y restar. ¿Cómo tenemos que resolver estos? Pues es muy sencillo, hay reglas que se siguen muy fácil para resolver las sumas y restas con signos positivos o con números positivos y números negativos. La regla es muy sencilla, la voy a escribir aquí. Signos iguales siempre se suman y permanece el signo de ambos. ¿Vale? Esa es la regla. Signos iguales siempre se suman y prevalece el signo de ambos. La otra regla es que signos diferentes siempre se restan y permanece el signo del número más grande. ¿Vale? Esas son las reglas. Repito, estas reglas que están aquí, estas reglas que acabo de escribir, solamente aplican para sumas y restas. ¿Sale? No estamos multiplicando. Ese ejemplo que está ahí que dice número 1, solamente son sumas y restas. Y cuando estamos en sumas y restas, esta es la regla que tenemos que seguir. No la podemos perder de vista. Repito, si no está escrito el punto, el tacho, la cruz, como lo quieras llamar, el paréntesis, estos símbolos que están aquí, estos símbolos de aquí indican una multiplicación. Ninguno de estos símbolos está escrito aquí. Ninguno de estos símbolos está aquí. Por lo tanto, no debo de multiplicar en lo absoluto. No puedo empezar a multiplicar signos. ¿Vale? Entonces no lo hagan. Quítense ese error porque es muy común que lo tengan. Muchas veces uno les pone, a ver, resuélveme, por ejemplo, 2 menos 1 y dicen, 2 menos 1, le ponen 3, pero menos por menos es más. Esto está mal. No se multiplican los signos porque no hay expresada ninguna multiplicación, solamente son sumas y restas, y para sumar y restar hay que seguir estas dos reglas que están aquí. Signos iguales siempre se van a sumar, signos diferentes siempre se van a restar. Ahora bien, la recomendación cuando hacemos este tipo de operaciones es hacer la operación binaria. ¿Qué es una operación binaria? Ve eligiendo dos números únicamente. No hagas todo junto, sino nada más los de dos números en dos números. Esas son las operaciones binarias. Por ejemplo, aquí, lo recomendable para resolver esta operación de aquí es que yo utilice o haga primero el -3 más 4. Esto es una operación binaria porque estoy tomando solamente dos números. Y es más sencillo hacerlo así, disminuyes la posibilidad de equivocarte y empezamos a hacer las sumas y restas. Otra vez, perdón que lo enfatice tanto, no está escrito en ninguna parte esto es algún símbolo de multiplicación, por lo tanto simplemente son sumas y restas.
signos diferentes como es aquí siempre se restan, y cuando hacemos una resta, la regla es que siempre al número más grande le quitamos el más pequeño. Aquí son signos diferentes, 4 le quito 3, me queda 1. Y aquí dice que prevalece el signo del número más grande, que en este caso es positivo. En ningún momento estamos multiplicando los signos. Bien, ya tengo el primer resultado de estos dos. Tomo el siguiente número. El siguiente número sería el menos 5, entonces lo escribo aquí. Signos diferentes es una resta. A 5 le quito 1, me queda 4. Y prevalece el signo del número más grande, que es el del 5, que sería negativo. Ahora voy con el siguiente número, que es el menos 7. Entonces, menos 4 y menos 7. Signos iguales se suman. Entonces, 7 más 4, pues es 11 y permanece el signo de ambos. Como ambos son negativos, pues el resultado sigue siendo negativo. Y finalmente vamos con el más 8. Entonces, aquí yo escribo el más 8, signos diferentes, siempre es una resta. A 11 le quito 8, me quedan 3 y prevalece el signo del número más grande. Por lo tanto, la respuesta de esto es menos 3. Ya cuando ustedes dominen la cuestión de los signos, pues ya la puedes hacer directa, la puedes hacer mental y llegas al resultado, pero antes tienes que saber cuál es el proceso que tenemos que seguir. Entonces, este ejemplo es para enfatizar que no estés multiplicando los signos cuando solamente son sumas y restas. No sé si me expliqué en esto, chicos. Sí. Mientras ustedes no vean escrito el punto, el por o el tache, el paréntesis, no me multipliquen signos, ¿vale? Vamos a poner aquí rápido otro ejemplo, vamos a ponerlo de color verde. Número 2, vamos a resolver ahora menos 10, menos 2, más 6, menos 4, más 7, más 1. La idea es empezar a elegir parejas de números, ¿vale? Parejas de números, dos números únicamente, entonces empiezo en orden, así como va de izquierda a derecha. Primero empiezo con el menos 10 y el menos 2, ¿sale? Signos iguales siempre se suman. Menos 10 y 2, pues da 12. 10 más 2 da 12 y prevalece el signo de ambos, que es negativo. Voy con el siguiente número, que es el más 6. Entonces aquí escribo más 6. Signos diferentes es una resta. Al más grande le quitamos el más pequeño. 12 le quito 6, me quedan 6. Y prevalece el signo del número más grande, que es el menos. Luego voy con el siguiente, que es menos 4. Quedó con signos iguales. Aquí la regla me dice, signos iguales siempre se van a sumar. Menos 6, menos 4, pues eso es un menos 10, porque se suman. 6 más 4 es 10 y prevalece el signo de ambos. Voy con el siguiente, que es más 7. Entonces aquí quedaría más 7. Son signos diferentes. Signos diferentes siempre es una resta. A 10 le quito 7, me quedan 3 y prevalece el signo de número más grande, que en este caso es negativo. Y finalmente termino con el más 1. Quedaron en signos diferentes, es una resta. A 3 le quito 1, me quedan 2 y prevalece el signo del número más grande, que es negativo. Entonces el resultado de esto es menos 2. ¿Dudas hasta ahí, chicos? No, no, profe. Bien, ¿puedo borrar? Sí. Ok, vamos a empezar a hacer un poquito de operaciones. Voy a irme siguiendo en esta línea de las operaciones binarias. Voy a tocar un poquito las fracciones. Todavía voy a empezar con las fracciones en la parte operacional, no tanto la conceptual. Todavía no voy a hablar de fracciones mixtas, ni propias, ni impropias, ¿vale? Todavía no lo voy a tocar. Lo tocaremos ya tal vez la siguiente semana, pero ahorita me interesa seguir con esta línea de las operaciones binarias. Bien. ¿Qué pasa con las fracciones? Pues las fracciones están compuestas por dos números, ¿vale? Siempre va a haber, hay una línea, que es la línea que indica una división, y en la parte de arriba vamos a escribir siempre un número, y en la parte de abajo vamos a escribir otro número. Al número que se escribe en la parte de arriba, pues se le da el nombre de numerador.
y al número que se escribe en la parte de abajo se le da el nombre de denominador. Simplemente son nombres, le puedo llamar el número de arriba, el número de abajo, pero pues son nombres que se le da, ¿vale? Numerador y denominador. Por lo tanto, las fracciones que hemos visto o que ustedes han trabajado ya en algún momento, pues ejemplos de esas fracciones, pues puede ser 1/2, 3/4, menos 5/3, 2/7, menos 10/5. Todas esas son fracciones, ¿vale? Ahorita no me voy a meter en si son mixtas, propias o impropias, sino simplemente trabajar así las fracciones. Ahora bien, estas fracciones nosotros podemos hacer operaciones como las que les acabo de poner hace un momento. Yo puedo hacer operaciones con estas, como primer ejemplo aquí, puedo hacer, por ejemplo, resolver 1/2 más 3/4 menos otra vez 1/2. Vamos a ponerle mejor, no, este en 1/2 no. Déjenme borrarlo. Menos 2/3 más 5/2 menos 1/4. Y entonces tenemos que hacer toda esta operación llena de fracciones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 fracciones. Muchas veces tu profesor o profesora de matemáticas empieza a hablarte de conceptos como el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor, pero realmente hay una forma sencilla, tal vez no puede ser la más rápida en el sentido de que hay que empezar a simplificar, pero una forma de resolver esto de manera muy sencilla es la siguiente. Seguimos con la regla de tomar solamente operaciones binarias, de tomar solamente dos números. Entonces vamos a resolver esta operación solamente tomando dos números, dos números, dos números siempre. Entonces fíjense bien, empiezo con los primeros dos números, empiezo aquí con 1/2 más el 3/4. Cuando yo lo tengo así, cuando es una suma o resta de fracciones, el procedimiento de solución es muy sencillo. Fíjense bien, vamos a multiplicar el número de abajo por el número de abajo, es decir, denominador por denominador. Eso los multiplicamos. Entonces, ¿cuánto es 2 por 4? Pues 2 por 4 nos da 8. Ya que hiciste el de abajo por el de abajo, ahora vas a resolver de forma cruzada el de arriba por el de abajo, ¿sale? Siempre de forma cruzada. Creo que no se ve muy bien ese. Déjenlo pinto de verde a ver si se ve mejor. Ahí, el de arriba por el de abajo. Entonces tú los multiplicas. 1 por 4, pues es 4. Ponemos aquí el 4. El signo que tienes aquí en medio es el que se pone aquí. Como el signo es más, aquí pongo un más. Y después el de abajo por el de arriba. Entonces, el de abajo por el de arriba, siempre de forma cruzada. 2 por 3 me da 6. Y ya simplemente sumas. 4 más 6 es 10. Y entre 8. ¿Se puede simplificar? Sí, sí se puede simplificar. Ambos son números pares. Entonces, para simplificar, pues simplemente dividimos entre 2. Se divide entre 2 el número de arriba y se divide entre 2 el número de abajo. Siempre que vayamos a simplificar, tenemos que dividir entre el mismo número. 10 entre 2 me da 5 y 8 entre 2 me da 4. Entonces el resultado son 5/4. Ese resultado que es 5/4 lo escribo aquí y ahora hacemos con menos 2/3, que es el siguiente número. Entonces aquí sería ahora menos 2/3. Y volvemos a hacer lo mismo. El de abajo por el de abajo, denominador por denominador, 4 por 3 es 12. Y luego de forma cruzada, 5 por el 3 de aquí es 15. El signo que tenemos aquí que es menos, el de abajo por el de arriba, 4 por 2, este por este, 4 por 2, pues es 8. Hacemos la operación, 15 menos 8, pues nos da, ¿cuánto, chicos? ¿Cuánto es, chicos? 15 menos 8. 23, No, 15 menos 8, este es positivo. Ah, sí, 7. 7. ¿Se puede simplificar? No, 7 doceavos ya no se puede simplificar. Entonces, ahora seguiríamos 7 doceavos con el siguiente número, que es 5 medios. Entonces, aquí ponemos más 5 medios.
y hacemos la operación, el de abajo por el de abajo, 12 por 2 son 24, luego el de arriba por el de abajo, 7 por 2 son 14, más 12 por 5, 12 por 5 pues son 60. 14 más 60 me da 74 y esto dividido entre 24, como terminan en número par, sí se puede simplificar. Para simplificar números pares, pues simplemente tenemos que dividir entre 2. ¿Cuánto es la mitad de 74? Eso se puede hacer mental, chicos. ¿Cuánto es la mitad de 74? $37. ¿Y la mitad de 24? 12. 12. Ya no se puede simplificar más, entonces me dio 37 doceavos y ahora yo tendría un 37 doceavos y finalmente el último que es menos un cuarto. Y otra vez hacemos lo mismo, 12 por 4 pues son 48. Luego de forma cruzada hacemos 37 por 4, pues podemos hacer rápido así, 37 por 4, 4 por 7 son, díganme chicos, 4 por 7. 28, llevamos 2. 4 por 3 son 12 y 2 son 14, son 148. Entonces aquí va el 148. Copio el signo que está aquí, lo pongo aquí y luego es 12 por 1 es 12. ¿Vale? A 148 le quitamos 12, ¿cuánto nos da? 136. ¿Se puede simplificar? Sí. Sí. Terminan en número par, entonces ambos son divisibles entre 2. ¿Cuánto es la mitad de 136? Ahí lo que les puedo decir, miren, el 136 ustedes lo pueden descomponer. La recomendación es para simplificarlo mentalmente. El 136 está formado por un 100, está formado por un 30 y está formado por un 6. ¿Sale? Entonces la mitad de 100 pues es 50, la mitad de 30 pues es 15 y la mitad de 6 es 3. Entonces 50 más 15 ya son 65, ¿no? Y 65 más 3 son 68. Entonces ya está la mitad serían 68, ¿vale? Así lo pueden hacer. Lo mismo pasa con el 48, miren, si no, les cuesta trabajo el 48, su mitad, también lo pueden hacer así, el 48 está formado por un 40 y por un 8. La mitad de 40 es 20 y la mitad de 8 pues es 4, ¿no? Entonces pues es 24. Siguen terminando en número par, entonces todavía son divisibles entre 2. La mitad de 68, pues lo podemos hacer. Déjenme borrar esta 34. parte. Nada más para seguir poniendo el ejemplo, el 68 lo puedes descomponer como un 60 más un 8. Sí, así. Entonces la mitad de 60 pues es 30 y la mitad de 8 pues es 4, entonces es 34. Y la mitad de 24, como yo más pequeño, pues es más fácil, ¿no? Es 12, ¿no? Y se puede seguir simplificando. ¿Cuánto es la mitad de 34? 17. La mitad de 12. 6. 6. Entonces ya no se puede simplificar más, el resultado serían 17 sextos. Entonces, después de hacer toda esta operación, el resultado es 17 sextos. Aquí con este ejemplo estoy trabajando cómo resolver suma y resta con fracciones y cómo ir haciendo las operaciones binarias. Este método que te acabo de explicar para resolver las fracciones en suma y resta solamente funciona cuando estás sumando dos fracciones, es decir, dos números. Ya no funciona cuando tenemos 3, simplemente es sumar dos números. ¿Dudas hasta aquí? Voy a hacer todavía más ejemplos de esto, pero ¿dudas de este primer ejemplo? No, ninguna. ¿Los demás? ¿Todo bien? Chicos, Sí, todavía, maestro. Bien, vamos a poner otro ejemplo. Déjenme borrar este.
Este método, repito, solamente funciona cuando estamos trabajando con dos fracciones, es decir, sumar o restar dos números. Si a mí me pidieran, por ejemplo, 2/3 menos 1/4 más 2/5, podría empezar a buscar lo que les explicaba hace un momento, estos conceptos de máximo común divisor, mínimo común múltiplo para encontrar un común denominador, pero pues es más sencillo, más rápido, agarrar las primeras dos fracciones, 2/3 menos 1/4 y hacer lo que les dije, denominador por denominador, 3 por 4 es 12 y luego de forma cruzada. De forma cruzada estamos hablando que es el de arriba por el de abajo y luego el de abajo por el de arriba. Entonces, 2 por 4 pues es 8. Signo que tenemos en medio que es negativo, 3 por 1 pues es 3. Entonces, 8 menos 3 pues nos da 5. Y esto está dividido entre 12. Ya no se puede simplificar, entonces tendríamos 5/12 y ahora seguiríamos con el 2/5. 12 por 5 pues es 60, luego 5 por el 5 de abajo pues nos da 25, el signo que tenemos aquí es más, se pone aquí más y 12 por 2 son 24, entonces 25 más 24 son 49, ¿no? ¿Se puede simplificar 49 sesentavos? Sí, Sí, ¿qué sacaría? entre 3, ¿no? Entre 3 sí se puede el 60, pero el 49 entre 3 no se puede, no es exacto. Ya no se podría simplificar más, entonces la respuesta de esto serían los 49 sesentavos. ¿Vale? ¿Qué estoy haciendo? Fíjense bien, lo voy a poner con letras, espero que no se confundan. Si yo tengo cualquier número A dividido entre cualquier número B, más, estas son las fracciones, cualquier número A, B, C o D, lo que estamos haciendo es multiplicar B por D, después multiplicar A por D y después multiplicar B por C. Esta es la regla o la fórmula para resolver las fracciones en sumas y restas. Obviamente, si aquí dice que es negativo, pues aquí le pongo el signo negativo, ¿sale? Pero esa es la regla que estamos usando. Entonces nosotros en este momento, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Si tuviéramos que hacer 10/3 menos 1/4 más 2/3, hay varias formas que tenemos que hacer. Como el orden no importa, pues podemos juntar estas dos fracciones que tienen tercios, las podemos juntar y hacerlas primero. No necesariamente tenemos que empezar a ir en orden de izquierda a derecha. Si ya dominas un poquito el tema, pues puedes empezar con estas dos sabiendo que te falta esta. ¿Por qué empezamos con esas dos, chicos? Pues porque tienen el mismo denominador. Y cuando tienen el mismo denominador, 10/3 más 2/3, cuando es el mismo denominador, el denominador solamente se pasa. Y la operación es con los numeradores. 10 más 2 es 12. ¿Sale? 12 entre 3 sí se puede dividir, es un valor exacto. 12 entre 3 me da 4, entonces ya tengo 4. Y me falta restarle 1/4. Cuando queda en entero, sabemos que le ponemos un 1 para que sea fracción y hacemos ya la operación. 1 por 4, pues es 4, y luego de forma cruzada, 4 por 4 es 16, símbolo que tenemos aquí en medio, menos 1 por 1, pues es 1. 16 menos 1, pues es 15, sobre 4. Entonces la respuesta de esto es 15/4. Y esa sería la respuesta. Entonces pueden también empezar a hacer así, nada más que a veces no recomiendo que junten así o que se vayan en desorden porque a veces se les llegan a olvidar las fracciones. Aquí nada más eran 3 y bueno, sabemos que teníamos que sumar todas, pero cuando son más largas, pues hay que tener cuidado, ir tal vez poniendo una marca para ver cuáles ya trabajaron, cuáles ya hicieron y saber cuáles les hacen falta, para que no les vaya o se vayan a saltar alguna. ¿Qué pasa con la simplificación de fracciones, chicos?
La simplificación de fracciones, ustedes pueden dividir entre 2, es el primer número que pueden probar. Pueden dividir entre 2, pueden dividir entre 3. Si no se puede entre 3, se prueba la división entre 5. Si no se puede entre 5, se prueba la división entre 7. Si no es entre 7, se prueba la división entre 11. Si no es entre 11, se prueba la división entre 13. Es decir, estamos probando números primos. Estos son números primos, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Son números primos porque solamente son divisibles entre sí mismos y entre 1. Cuando yo les digo, cuando tengan que simplificar algo, la simplificación siempre es con base en estos números y generalmente siempre vamos en orden. Primero probamos si es divisible entre 2, si no es divisible entre 2, nos vamos a ver si es divisible entre 3, si no, vemos si es divisible entre 5, si no, si es divisible entre 7. Y así vamos en ese orden construyendo las simplificaciones de fracciones. Cuando es divisible entre 2, pues es muy sencillo, porque entre 2 es cuando termina en número par. Se ubican cuáles son los números pares, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sí. Entonces, siempre que terminen en número par, van a ser divisibles entre 2, siempre. Cuando ustedes simplifiquen una fracción, por ejemplo, que tuviéramos aquí un número arriba y un número abajo, aquí un número, aquí, y otro número aquí abajo, siempre que simplifiquemos, tenemos que dividir por el mismo número arriba y abajo, no los puedes cambiar. Para simplificar correctamente, si por ejemplo el de arriba es divisible entre 5, el de abajo también estás forzado a dividirlo entre 5. Así es como simplificamos las fracciones. Tienes que respetar esa regla. No puedes hacer que el de arriba entre 5 y el de abajo entre 2, por ejemplo. Eso no se puede hacer. Si el de arriba lo dividiste entre 5, el de abajo también tiene que ser entre 5 para hacer la simplificación de fracciones. Entonces, de igual manera, si tuviéramos aquí una fracción o un número entre otro número que forman la fracción, pues tú tienes que ir probando cuál de estos de aquí va a ser divisible. Si fuera el 11 el de arriba, pues igual el de arriba se divide entre 11 y el de abajo también estás obligado a dividirlo entre 11 para ir simplificando. Para ello hay criterios de divisibilidad. El criterio para ser divisible entre 2, pues es muy sencillo. Ese no lo podemos saber hasta de memoria, ¿no? Para ser divisible entre 2, cuando un número se puede dividir entre 2, es porque termina en número par. Termina en número par, es decir, ¿cuáles son los números pares? Pues puede ser un 0, puede ser un 2, puede ser un 4, puede ser un 6 o puede ser un 8. Cualquier número que termine en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8 es divisible entre 2. Por lo tanto, todas estas fracciones, 14 y 16 avos, 12 cuartos, 18 sextos, todas son divisibles entre 2, porque su último número, en el número en que terminan, es un número par. También, por ejemplo, puede ser 10 medios, también es una fracción que se puede dividir entre 2. ¿Qué pasa con la división entre 3? ¿Alguien sabe el criterio para saber si se divide entre 3? Si es divisible entre 3. Ese todavía es fácil de recordar. Los que ya se complican un poco son las divisiones entre 7, entre 11 y entre 13. Pero entre 3, ¿cómo sé si un número se puede dividir entre 3? ¿Alguien recuerda? Sí es múltiplo de 3, ¿no? Sí es múltiplo de 3. Dime, Mariana. Se tienen que sumar. Correcto. Y lo que dé el resultado, si es un múltiplo de 3, es un divisor. Es correcto. Sí, tienes que sumar los dígitos. Se deben de sumar los dígitos. Si el resultado es múltiplo de 3,
Entonces, sí es divisible entre 3. ¿Cuál sería ejemplo de eso? La idea es que tú sumes los dígitos de los números. Por ejemplo, si yo tuviera una cantidad que fuera, no sé, 232, la idea es que sume los dígitos, que sumes el 2 más el 3 más el 2. ¿Sí? 2 más 3 es 5, más 2 es 7. El resultado fue 7. ¿7 es un múltiplo de 3? Pues no. Por lo tanto, el 232 no sería divisible entre 3. ¿Vale? No es divisible entre 3. Otro ejemplo, si tuviéramos el 81, pues la idea es que yo sume el 8 más el 1. Eso significa sumar los dígitos. 8 más el 1 más 1 me da 9. 9 sí es múltiplo de 3, por lo tanto el 81 sí se puede dividir entre 3. Así es como sabemos si un número es divisible entre 3. ¿Vale? ¿Dudas Sí. con eso? Lo mismo si tuviéramos, por ejemplo, el 45, pues sumamos el 4 más el 5. 4 más 5 nos vuelve a dar 9. 9 es un múltiplo de 3, entonces 45 sí es divisible entre 3. Si yo tuviera, por ejemplo, dime Irene. ¿Esta regla podría aplicar para cualquier número? Solamente cuando es divisible entre 3. Pero sí, Ok. cualquier número, si tú tuvieras, por ejemplo, un 1082, por ejemplo, así. Sí. Tú haces 1 más 0 más 8 más 2 para verificar si es divisible entre 3. Entonces, no, por ejemplo, yo no puedo hacer esto si yo quiero sacar, si se puede dividir entre 2. No, eso sí no. Ok, Entre 2, gracias. tu regla nada más es que si termina en número par. Esa es la regla cuando es divisible entre 2. Ahí es la regla. Algo parecido de Gracias. esto es para cuando es 7, 11 y 13. Muy parecido a esto, pero la regla aquí para saber si es divisible entre 3 es sumar los dígitos y si el resultado es un múltiplo de 3, pues entonces sí es divisible entre 3. Otra regla también muy sencilla para saber, por ejemplo, el siguiente que es divisible entre 5. Cuando es divisible entre 5 es porque termina en 0 o en 5. ¿Sale? Nada más así de sencillo. Es si el número termina en 0 o en 5, entonces es divisible entre 5. Por lo tanto, 15 es divisible entre 5, 10 es divisible entre 5, 525 es divisible entre 5. Todos los números que terminen en 0 o en 5 son divisibles entre 5. Esa es la regla. Si tuviéramos aquí 1020, pues también es divisible entre 5, porque termina en 0 o en 5. En este caso termina en 0. Entonces, por lo menos estas tres son muy sencillas de revisar. Como esto hay que memorizarlo, pues la recomendación es, esto sí te los aprendas, la división entre 2 o división entre 3 y división entre 5. Cuando tengas una fracción, pruebes primero si es división entre 2, si no es división entre 3 y si no es entre 5, pues ya en automático pruebes rápido la división entre 7 o entre 11 o entre 13. De todos modos, esto lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Cuáles son los criterios para saber si es divisible entre 7, entre 11 y entre 13? Pero estas serían las más básicas, las más sencillas. Si yo les pusiera esta fracción que les dijera 15 treintavos, pues podemos dividirla entre 5, ¿no? Entonces el de arriba se divide entre 5 y el de abajo se divide entre 5. ¿Por qué es importante la simplificación? Porque en su examen de Comipems todos los resultados están simplificados. Entonces, cuando tú saques alguna operación o resultado de alguna operación que utilizaste las fracciones, tu resultado en el examen siempre va a estar simplificado. Entonces, por eso tenemos que saber simplificar las fracciones, que va a ser parte de los ejercicios que vamos a estar haciendo la siguiente clase. ¿Dudas con lo que vimos el día de hoy, chicos? No, ninguna. Vamos a seguir trabajando las fracciones la siguiente clase, porque todavía me falta ver cuando tenemos que hacer este tipo de fracciones, por ejemplo.
cuando ya hay un signo negativo del lado izquierdo, cuando tenga que hacer menos 2/3 más 2/4, por ejemplo, así. Falta ver ese tipo de ejemplos. Eso lo vemos ya también la siguiente semana. Bien, ¿dudas entonces? No. Ok. Pues ya faltan 2 minutos. Voy a publicarles algunos ejercicios de fracciones para que las vayan practicando. Van a estar publicadas hoy por la noche. Se las subo hoy por la noche para que las puedan trabajar, ¿vale? Y revisamos resultados la siguiente clase, para que sepan que hay alguna actividad de esta parte de las fracciones. Ok. ¿Vale? Pero lo publico hoy por la noche. ¿Sale? Cuídense, chicos. Nos vemos. Vayan a su siguiente. Hasta luego, maestro. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego.